Entonces, el artículo que vamos a presentar hoy fue publicado en junio de este año por el grupo de investigadores de SICOR, que ya más adelante vamos a mencionar, en este journal estadounidense que se llama Blood Pressure Monitoring. Este journal tiene un H-index de 61, lo que le permite tener una clasificación Q3 dentro del rango decimago. Sin embargo, a la hora de evaluar el cuartil que está desarrollado hacia la parte de valoración y pronóstico de los pacientes, tienen una clasificación Q1, lo que la impone como una revista de alto impacto en este sentido. Los autores del artículo fueron este grupo de investigadores, el doctor Diego Álvarez, que es médico, ingeniero biomédico y tiene una maestría en matemáticas, el doctor Camilo Madrid, que es internista, cardiólogo y ecocardiografista de SICOR, el doctor Luis Escobar, que es médico general y actualmente está cursando su residencia en medicina interna, el doctor Jaime Gallo Villegas, que es médico deportólogo y tiene un doctorado en epidemiología clínica, y el doctor Dagnovar Aristizábal, que es el director del Centro Clínico de Investigación SICOR, que también es médico internista y cardiólogo y tiene un amplio recorrido en cuanto a la investigación en presión arterial. Entonces, es un producto, como nos mencionaba el doctor Carlos José, completamente local y que esperamos que tenga un gran impacto a futuro y con los nuevos desarrollos que me cuenta el doctor Dagnovar que ellos están haciendo en este sentido en el Centro Clínico y de Investigación SICOR. Ese es el contenido de la charla. Vamos a tener una introducción en la que vamos a tratar de explicar cuáles fueron como esas manifestaciones fisiológicas o esos hallazgos fisiológicos que llevaron a los investigadores del estudio a desarrollar este nuevo método para la medición del gasto cardíaco mediante el uso simplemente de la presión arterial y unas variables antropométricas y demográficas de los pacientes. Luego pasaremos a desarrollar en sí el artículo y finalizaremos con unas breves conclusiones y unos ejemplos de cómo podemos utilizar mediante la aplicación desarrollada por los investigadores del estudio este nuevo método en cada uno de nuestros pacientes. Entonces vamos a empezar con la introducción y dentro de la introducción debemos mencionar que el gasto cardíaco termina siendo uno de los determinantes fundamentales de la presión arterial. Hace parte de la fórmula de la presión arterial en la que tenemos en cuenta el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Que uno podría, a partir de esa presión arterial, tratar de establecer cuál es el gasto cardíaco de ese paciente y con eso establecer los parámetros hemodinámicos de ese paciente. Sin embargo, la presión arterial por sí sola no es capaz o no nos permite de una manera exacta calcular ese gasto cardíaco de los pacientes. Es necesario el uso de otros métodos y de otras características del sistema arterial para poder lograr el cálculo lo más preciso posible y lo más reproducible posible de ese gasto cardíaco a partir de la presión arterial. Existen en el momento varios métodos invasivos, mínimamente invasivos y no invasivos, que tratan o que determinan ese gasto cardíaco de una manera que podemos considerar precisa y reproducible, pero la mayoría de esos métodos hacen uso de la forma de onda de la presión arterial, de la que vamos a hablar más adelante. Sin embargo, este nuevo método que nos están proponiendo los investigadores de este estudio trata de saltar ese paso de la medición de la forma de onda de la presión arterial, logrando mediante un cálculo matemático establecer cuál es esa área de la forma de onda de la presión arterial y de esta manera poder calcular el gasto cardíaco a partir de una presión arterial bien medida. Vamos entonces a hablar de cómo ellos desarrollaron este método. Tenemos que tener en cuenta que existe una relación entre la presión y el volumen. De manera general, aquellos métodos que miden el volumen sistólico y a partir del cual podemos calcular el gasto cardíaco no necesitan en la mayoría de los casos definir la presión arterial del paciente. Pero siempre vamos a tener en cuenta estas tres características del sistema: el volumen sistólico, las características del sistema arterial y la presión arterial. Y como vemos con la fórmula de presión arterial, todas ellas están relacionadas.
De esta manera, uno podría trabajar a la inversa y tomando la presión arterial de un paciente, teniendo en cuenta algunas características del sistema arterial, poder estimar el volumen sistólico de un paciente y con esa estimación del volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca, calcular el gasto cardíaco y otros parámetros hemodinámicos del paciente como son la resistencia vascular sistémica y la distensibilidad que tiene ese sistema arterial. El problema es que siempre debíamos hacer uso de esta forma de onda de pulso de la presión arterial. Y esa forma de pulso de la presión arterial va a componer de va a estar compuesta de tres elementos significativos. La onda de la presión arterial sistólica, la onda de la presión arterial diastólica, que en general no va a tener muchas modificaciones, y el notch dicrótico, en el cual se hace el intercambio o el paso de esa sístole a la diástole. Como vemos en esta gráfica, el volumen sistólico, la distensibilidad arterial y la resistencia vascular sistémica va a tener un impacto sobre esa onda de pulso sistólica. Entonces, si yo conozco la onda de pulso sistólica, que es la que tiene los cambios, de acuerdo con cada una de estas variables, podría establecer más o menos cuál es el volumen sistólico que tiene ese paciente y de esta forma calcular el gasto cardíaco del paciente, que es lo que hacen la mayoría de los métodos que tenemos hasta el momento. Y eso lo logramos gracias al modelo Vincenzel de dos elementos, descrito más o menos antes de 1900 por el fisiólogo alemán Otto Frank. Este fisiólogo alemán nos propone entonces que el sistema arterial o el sistema de presión arterial va a estar compuesto de dos aspectos fundamentales. La resistencia vascular sistémica que tiene el paciente, que a fin de cuentas es como ese límite que establece cómo se va a mover el flujo de la presión, el flujo sanguíneo dentro de ese sistema arterial, y la compliance o distensibilidad arterial, que es la que le permite a ese sistema arterial aumentar la capacitancia que tiene en el momento en que se realiza la sístole y se eyecta el volumen desde el ventrículo izquierdo a la circulación sistémica. Si yo logro conocer más o menos cómo están estos parámetros de la resistencia, de la distensibilidad, podría de manera indirecta calcular cuál es ese flujo o ese volumen sistólico que eyecta el corazón en una sístole del ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica. Cuando desarrollamos o cuando se desarrolla, perdón, un nuevo método para poder lograr esa medición hemodinámica del gasto cardíaco, tenemos que tratar de calibrar ese método y de compararlo con unos métodos previamente establecidos que ya han demostrado una reproducibilidad y una precisión confiable que nos permite estimar de una manera confiable ese volumen sistólico y por lo tanto todas las otras variables hemodinámicas que se generan a partir de ese volumen sistólico. Y uno puede realizar esa calibración por dos métodos. Una calibración externa en la que yo comparo ese nuevo método con el gol estándar, que en este caso sería la termodilución transpulmonar. Pero lo puedo comparar con otros métodos que tienen una precisión y una reproducibilidad muy cercana a la termodilución pulmonar, como son la dilución transpulmonar con litio y la ecocardiografía transtorácica. Pero además de eso, yo puedo realizar una calibración interna de ese nuevo método que estoy validando mediante el análisis de la forma de onda de la presión arterial, que es la forma en que se hace la calibración de muchos de los métodos actuales que vamos a mencionar en una diapositiva siguiente, o teniendo en cuenta la información biométrica que tiene mi paciente. Una vez que yo logro esa calibración y defino que mi método es preciso y reproducible, puedo estimar de una manera confiable el volumen sistólico y al estimar el volumen sistólico, multiplico eso por la frecuencia cardíaca y puedo obtener el gasto cardíaco de mi paciente. Sin embargo, para los que leyeron el estudio, se van a encontrar con que los investigadores del estudio no hicieron la comparación con la termodilución, que era un método invasivo y que quizás hubiera requerido unos métodos, una metodología diferente de la investigación. Lo hicieron con la ecocardiografía transtorácica apoyada por Doppler, y eso es gracias a que varios estudios a lo largo del tiempo han demostrado que
Cuando comparamos la ecocardiografía con esa termodilución, podemos encontrar unos resultados que nos permiten establecer o equiparar o casi comparar los valores y la precisión y la reproducibilidad que tiene la termodilución con el ecocardiograma transtorácico, teniendo unas diferencias de gasto cardíaco solamente de 280 litros por minuto en la mayoría de los casos y un cociente de correlación intraclase muy cercano al 1, de 0,82, lo que nos dice que ese estudio de la ecocardiografía tiene una precisión, una reproducibilidad muy cercana a la termodilución y podría funcionar como un gol estándar, que fue lo que terminaron haciendo los investigadores del estudio. Como les mencionaba, tenemos en el momento varios modelos para poder hacer esa medición del gasto cardíaco. Dentro de ellos existen unos invasivos como son la termodilución o la dilución intermitente de litio, otros mínimamente invasivos que utilizan generalmente un catéter de línea arterial y mediante el análisis del contorno de pulso sistólico, mediante el análisis de la potencia de pulso, logran establecer esa forma de onda de pulso de la presión arterial y con eso el gasto cardíaco del paciente. Y existen otros métodos no invasivos como la bioimpedancia y la ecocardiografía que no usan esa forma de onda de pulso de la presión arterial, pero que tienen una limitación y es que no se podrían realizar de una manera ambulatoria en la mayoría de los pacientes o en ninguno de los pacientes porque requieren unos equipos y unas técnicas que solamente se pueden realizar de manera hospitalaria. Es así como los investigadores del estudio terminaron definiendo este objetivo principal. Tratar de encontrar un nuevo método para esa medición del gasto cardíaco a partir de la presión arterial y una presión arterial que estuviera bien tomada y que de manera preferible fuera tomada en varias mediciones. Tratar de establecer entonces o estimar el gasto cardíaco de ese paciente de una manera precisa y reproducible, como ya hemos mencionado en las diapositivas anteriores, basados en la distensibilidad total que tiene ese sistema arterial a partir de unas fórmulas matemáticas que vamos a ver a continuación. Y debemos tener en cuenta que el método que nos proponen los investigadores cumple muchas de las características ideales de un método para la medición del gasto cardíaco, como son que sea no invasivo, que sea reproducible, que es cómodo, que es exacto y que tiene mínimos efectos secundarios. Quizás el único que no cumple es que sea continuo, pero si uno lo aplica a un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, podría cumplir también este requisito y de esta manera se convierte entonces en un método ideal para conocer la hemodinámica de mi paciente de forma ambulatoria y con eso tomar decisiones terapéuticas a la hora de establecer el tratamiento que voy a tomar con mi paciente. Vamos entonces a pasar a los métodos de este estudio. Y vamos a definir en primera instancia la población que ellos utilizaron para realizar la investigación. Tomaron un total de 100 pacientes que fueron referidos a SICOR para la realización de ecocardiograma transtorácico por varios motivos, como por ejemplo hipertensión arterial en el 28% de los pacientes, palpitaciones, hipotensión, dolor torácico, disnea, entre otros hallazgos como por ejemplo cefalea, entre otros. Esos 100 pacientes, para poder ingresar al estudio, debían cumplir estas dos características: que no tuvieran alteraciones cardiovasculares, o sea, que fueran pacientes sanos desde el punto de vista cardiovascular y que no estuvieran consumiendo en ese momento ninguna medicación que pudiera alterar esos patrones hemodinámicos, esos parámetros hemodinámicos que se iban a medir mediante el estudio. Para el modelo, ellos utilizaron los 100 pacientes de la siguiente manera: 70 pacientes que fueron la fuente de los datos con los cuales se desarrolló la fórmula matemática para poder establecer ese gasto cardíaco a partir de la presión arterial, y 30 pacientes que sirvieron para realizar la prueba prospectiva, o sea, validar los datos que se habían establecido con los 70 pacientes previos. ¿Y cómo lo hicieron? Entonces ellos establecieron estos 4 puntos para poder realizar la medición del gasto cardíaco sin el uso de la onda de pulso de la presión arterial. Lo primero fue tener unos datos de referencia del gasto cardíaco mediante ecocardiografía transtorácica utilizando el Doppler, cosa que ya vamos a describir en una diapositiva más adelante. Luego obtuvieron una derivación geométrica de la presión sistólica media, estableciendo que esa presión sistólica media se podría comparar con el área de la
de la forma de onda de pulso de la presión arterial sistólica que toman los otros estudios para poder hacer los cálculos matemáticos. Con eso, lograron desarrollar un modelo de distensibilidad arterial total y de esa manera calcular el gasto cardíaco del paciente a partir simplemente de la presión arterial que se le tomaba al paciente mediante el método oscilométrico braquial. Finalmente, validaron los datos con 30 pacientes realizando la fórmula con la que se calculaba el gasto cardíaco y los otros parámetros hemodinámicos, comparándolo con los datos de la ecocardiografía transtorácica para establecer y para definir cuál era la precisión y reproducibilidad del nuevo método que se está planteando. Entonces, lo que proponen los investigadores del estudio como primer punto de partida para poder desarrollar este nuevo método sin tener en cuenta la medición de la presión arterial es el cálculo o el establecimiento de una área trapezoide, de esa forma que se pone sobre la forma de onda de pulso de la presión arterial sistólica del paciente, teniendo en cuenta que los valores que están subrayados acá en negro en el trapezoide corresponden a los valores que tendría esa forma de onda de pulso de la presión arterial. Y ellos desarrollaron un modelo matemático que concluye en esta ecuación. Una ecuación que me permite o que nos permite el cálculo de la presión sistólica media basados en la presión sistólica del paciente sumado a la presión arterial media del paciente dividido por 2. Y con eso obtenemos el área que mencionábamos previamente en esta diapositiva y que se corresponde con el área de esa onda o de esa forma de onda de pulso de la presión arterial sistólica que se utilizaban en los métodos previos. Y eso lo terminan desarrollando en un análisis de regresión lineal múltiple, donde tienen 4 variables predictoras muy importantes: la distensibilidad de ese sistema arterial, la frecuencia cardíaca, el índice de masa corporal de ese paciente y la tau, dentro de la que hace parte importante de esa tau, esa presión arterial sistólica media que tenía el paciente. Con lo que logran finalmente el cálculo del gasto cardíaco a partir de la presión arterial del paciente. ¿Cómo hicieron ellos la comparación o la calibración de ese nuevo método? Entonces eso lo hicieron mediante el uso del ecocardiograma transtorácico y calcularon ese gasto cardíaco mediante el ecocardiograma transtorácico con el método estándar en el que se tiene en cuenta el diámetro del anillo para poder calcular el radio y eso el radio al cuadrado y multiplicarlo por pi para obtener el área de ese anillo valvular y eso multiplicado por la distancia, o sea, la integral de tiempo-velocidad medida en la ventana de 5 cámaras utilizando el Doppler de onda pulsada. Eso nos daría el volumen sistólico del paciente y al multiplicarlo por la frecuencia cardíaca obtenemos el gasto cardíaco. Para el análisis estadístico de los datos, ellos utilizaron entonces a los 30 individuos que habían dejado, aparte de los 70 que tomaron para el desarrollo del sistema, y utilizaron un cociente de correlación intraclase y establecieron que ese cociente de correlación intraclase debería tener un punto de corte de 0.7 más o menos 0.2 y eso, como vamos a ver ahorita más adelante, establecido por los valores límites que se permiten de error para el desarrollo de nuevos métodos en cuanto a la medición del gasto cardíaco a partir de cualquier método establecido. Para definir las variables utilizaron un test Shapiro-Wilk en el que se definían las medias y las desviaciones estándar de las características clínicas de los pacientes y compararon la ecocardiografía versus el nuevo método utilizando la concordancia, la variabilidad, el sesgo y la precisión, utilizando múltiples parámetros estadísticos que vamos a mencionar a continuación, por lo menos los más significativos de ellos. Entonces, finalmente, los investigadores obtienen los siguientes resultados. Acá tenemos las características demográficas de los pacientes con una edad media de aproximadamente 45, más o menos 10 años,
La mayoría de los pacientes estaban en sobrepeso, pero casi ninguno de ellos en obesidad, con un gasto cardíaco de 5.5 aproximadamente, una presión arterial y una frecuencia cardíaca dentro de los límites normales y un porcentaje significativo de pacientes femeninas, el 46% de las mismas. ¿Cómo establecieron entonces la precisión del nuevo método con estos resultados? Y encontraron una diferencia media de el gasto cardíaco medido por el nuevo método comparado con la ecocardiografía transtorácica de solamente 22 mililitros por minuto, con una desviación estándar de 600 milímetros por minuto, algo que era muy equiparable a las comparaciones previas que se habían hecho entre la ecocardiografía transtorácica y la termodilución o la termodilución y otros métodos, obteniendo un porcentaje de error de solamente el 19%, que como vamos a ver más adelante, es muy reproducible con la termodilución de una sola medición, que sería uno de los métodos estándar para la valoración del gasto cardíaco. Y con un coeficiente de correlación interclase del 93%, muy cercano al 1, lo que quiere decir que este nuevo método es muy preciso en comparación con la ecocardiografía. Y además de eso, es muy reproducible. Y podemos decir que es un método muy reproducible porque termina conservando casi que los mismos parámetros en cuanto a la diferencia media de cambio del gasto cardíaco. Miren que en este lado tenemos 22 cuando lo comparamos con la ecocardiografía transtorácica, en este lado tenemos 21 mililitros cuando lo comparamos consigo mismo. E incluso la ecocardiografía comparada con ella misma nos habla de cambios o de diferencia de ese gasto cardíaco de 160 mililitros, con un porcentaje de error del 15% y con un coeficiente de correlación intraclase de 0.97, muchísimo más cercano al 1 que cuando lo comparamos con la ecocardiografía, e incluso más alto que la ecografía comparada con ella misma. La otra forma en que los investigadores trataron de establecer estas diferencias fue comparando mediante esta gráfica las diferencias entre los métodos y los valores independientes de gasto cardíaco y de ecocardiografía y de gasto cardíaco medido mediante el nuevo método y de gasto cardíaco medido mediante ecocardiografía transtorácica. Ellos establecieron unos puntos de desviaciones estándar de 1.25 litros por minuto hacia arriba y de 1.25 litros por minuto hacia abajo, y vemos cómo en esta gráfica la mayoría de esos valores que calculamos dentro del gasto cardíaco se encuentran casi todos muy cercanos a la media, con una variabilidad que va en la mayoría de los casos hasta 0.5 litros por minuto o 500 mililitros en cuanto a la comparación de la ecocardiografía transtorácica con el nuevo método que establecían los investigadores del estudio. Vamos a pasar entonces ahora, para finalizar, a la discusión. Y acá podemos concluir en primera instancia que los investigadores del estudio, el grupo del Centro Clínico de Investigaciones de SICOR, logró establecer un nuevo método que es preciso y reproducible, como mostramos en las dos diapositivas anteriores, a partir de una fórmula de la compliance total o la distensibilidad total de ese sistema arterial, aplicado a la medición de la presión arterial del paciente mediante un método no invasivo, logrando de esta manera el cálculo del gasto cardíaco sin utilizar la forma de onda de pulso de la presión arterial, solventando ese problema con el establecimiento de una fórmula matemática que nos permitía ese cálculo a partir de la presión arterial. Y esto es muy importante porque entonces nos va a permitir a nosotros utilizar una presión arterial bien medida, preferiblemente, como mencionábamos al principio, en repetidas ocasiones, o preferiblemente en un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, para monitorizar de manera ambulatoria el estado hemodinámico de un paciente, cosa que hasta el momento no se había podido establecer. Entonces es un avance significativo logrado por un grupo de investigadores de nuestro medio que podría ser la puerta
para poder hacer esa monitorización ambulatoria de una forma no invasiva, de una forma precisa y de una forma reproducible. Y eso lo lograron gracias a lo siguiente. Cuando comparamos la termodilución o cuando comparamos el porcentaje de error que podrían tener los estudios clínicos o los nuevos métodos para ese cálculo de la presión arterial, establecemos como un punto de corte el 30% como ese porcentaje de error que puede llegar a presentar un nuevo método. Obviamente, siendo muchísimo más preciso entre el 15 y el 20%, pero podríamos llegar hasta tener un error del 30%. En nuestro caso, con el estudio y con el nuevo método que realizaron los investigadores, se logra un error del 19%, que es inferior a este 30%, o sea, es preciso, y que además de eso es comparable con la termodilución de una medición. Vemos entonces que la termodilución, cuando utilizamos una medición, obtenemos un error entre el 15 y el 20%, y 3 mediciones un error del 10%. Si bien el nuevo método que se desarrolló está muy cercano a este valor del 15 al 20%, quizás queda un poco lejos de este error de las 3 mediciones que terminaría siendo el estándar de oro para la comparación, pero como vimos con el estudio anterior, es muy preciso y muy reproducible. Como habíamos mencionado en la introducción, los investigadores del estudio no utilizaron la termodilución como el gol estándar, pero como vimos con el estudio previamente mencionado, ese cociente de correlación de 0.82 que tiene con la ecocardiografía transtorácica nos permite utilizar este método de ecocardiografía transtorácica para comparar el nuevo método de una forma casi que intercambiable con la termodilución. Y finalmente, recordar entonces que el nuevo método tiene un porcentaje de error del 19%, que está dentro de ese límite del 30% y que incluso está dentro de el rango de porcentaje de error que puede tener la termodilución de una sola medida, que es el gol estándar, y que tiene un coeficiente de correlación intraclase de 0.93, lo que lo hace muy cercano al 1 y lo que le permite tener una adecuada reproducibilidad y una precisión muy significativa. Terminamos diciendo que el estudio puede tener estas siguientes fortalezas y limitaciones. Las principales fortalezas son que son un método no invasivo que nos permite una medición del gasto cardíaco de una manera ambulatoria y con eso establecer cómo está la hemodinámica de mi paciente. Y además de tener en cuenta la distensibilidad del sistema arterial, nos permite establecer otras variables como son la resistencia vascular sistémica y el volumen sistólico, y con la integración de esas variables, así como de los cambios antropométricos del paciente, podemos obtener muchísimos más datos de los que podemos obtener con otros métodos. Las limitaciones del estudio es que quizás tiene un mayor porcentaje de error que las 3 mediciones de termodilución. Recordemos, esas 3 mediciones de termodilución tienen un 10%, el nuevo método tiene un porcentaje de error del 19%, pero que cuando se compara con una medición de termodilución e incluso con esta de termodilución de 3 mediciones, es un rango de error aceptable. Que hace falta una validación en un contexto más amplio, con un número más significativo de pacientes, con unas características quizás más variables que las que teníamos en este grupo de pacientes, y que hace falta la validación en sujetos con hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares. Pero me contaba el doctor Dagnovar que en este momento se encuentran realizando esa validación en un contexto más amplio y que la idea es a futuro hacer esa validación en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Y todo esto, finalmente, para llegar al uso o a la aplicación de el sistema o el nuevo método que desarrollaron los investigadores del estudio, en el cual tienen en cuenta la presión arterial media del paciente, la distensibilidad de ese sistema arterial y la resistencia vascular sistémica, que terminarían siendo los dos componentes de ese sistema de Winkelncel de 2 elementos, para calcular a partir de la presión arterial del paciente el gasto cardíaco, el volumen sistólico, la distensibilidad arterial total y la resistencia vascular periférica. Y vamos a tratar de finalizar con unos ejemplos utilizando la aplicación que nos propone el grupo de investigadores. Y para eso vamos a abrir entonces acá la nueva diapositiva. Entonces, como les habíamos mencionado, eso tiene en cuenta la edad del paciente. Podemos jugar acá con una edad del paciente, pongamos un paciente de 56 años.
con un peso de 74 kilogramos y pongamos una altura de 1,73 metros. Con ese paciente tenemos una medición de la presión arterial de 125/69, una frecuencia cardíaca de 73, digamos que es un hombre, y luego de introducir todos estos datos en la aplicación, el sistema nos va a permitir definir que ese paciente tiene una distensibilidad arterial de 0,8, un volumen sistólico de 75, que le confiere con esa frecuencia cardíaca un gasto cardíaco de 5,47 litros y una resistencia vascular periférica de 1,29 dinas. Si hacemos cambios en estos datos, utilizándolo, por ejemplo, en el mismo paciente, pero con cambios en la presión arterial, podemos poner una presión arterial de 140/76, vemos cómo aumenta el volumen latido del paciente, disminuye la distensibilidad arterial, aumenta la resistencia vascular periférica y aumenta también el gasto cardíaco. Y es así como con estas variables y el cálculo de estos parámetros podemos establecer a través de un método no invasivo esas variables hemodinámicas para poder tomar decisiones terapéuticas y diagnósticas y de manejo con cada uno de los pacientes a los que nosotros nos enfrentemos. Muchas gracias, queda abierta la discusión y aprovechar que tenemos acá en el auditorio a los investigadores del estudio para que ellos nos puedan aclarar las dudas que tengamos y nos ayuden a entender un poco más este nuevo método. Muchas gracias. Miguel, felicitaciones, hermosa presentación. Doctor Dalinovar, felicitaciones a usted y a su grupo. No sé qué comentarios tengas para hacer. Carlos, muchas gracias. Pues realmente felicitar a Miguel porque ha hecho una presentación excelentísima. Creo que entender varios de los conceptos que se presentan en estos papers de, digamos, discusiones básicas de fisiología cardiovascular frente a modelos matemáticos que hay que utilizar para entender un poco la dinámica circulatoria, que toma un poco de esfuerzo entender los ejercicios y hay varias lecturas suplementarias que el artículo provee que es necesario acudir a ellas para comprender, digamos, lo que allí se está diciendo. Entonces yo lo felicito sinceramente por su excelente esfuerzo y por la presentación que ha hecho tan bien realizada. Y me gustaría realmente, pues, escuchar a los colegas si tienen alguna inquietud que sea necesario aclarar como para ampliar algo más lo presentado. El doctor Emilio Herrera, le asignamos el micrófono. Emilio, puedes abrir tu micrófono. Adelante. Buenas noches a todos. Primero que todo, felicitaciones a Miguel. Me parece que la charla le quedó excelente y felicitaciones también a los investigadores. La pregunta la hago a propósito de que pues, la estimación del gasto cardíaco es sumamente útil, por ejemplo, en el paciente agudamente enfermo. Y al principio, cuando se mencionaron algunos, digamos, criterios de exclusión, se mencionaba la presencia de medicación en estos pacientes. Entonces, mi pregunta va a que, pues, ¿qué clase de sesgo puede presentarse con la medicación cardiovascular? Y si se ha pensado en algún método para corregir este sesgo, digamos, con miras a usar esto en un futuro en la monitoría de los pacientes con condiciones cardiovasculares agudas, que puede ser muy útil. La pregunta es, pues, tanto para mí como para los investigadores y los profes. Emilio, pues me gustaría contestarle que en primera instancia, gracias por el interés y la pregunta. La verdad es que como siempre, cualquier método que cambie lo que ya se hace necesita ser desarrollado en las condiciones mejores para evitar que haya mucha variabilidad en los hallazgos. Entonces, digamos, como aquí se está proponiendo una técnica que no existía, que permite calcular el gasto cardíaco desde la presión arterial, se prefiere empezar con una población que no esté influenciada, digamos, por los efectos terapéuticos de fármacos o por la presencia de patologías específicas, insuficiencias valvulares o alguna estenosis valvular o algún tipo de cortocircuito o presencia de enfermedad coronaria como tal. Obviamente, ya cuando el método se puede probar que funciona en poblaciones, digamos, de características normales, lo que sigue para los investigadores es empezar a ampliar el espectro en el cual se utiliza la técnica e ir haciendo a su vez
los parámetros de precisión y reproducibilidad que se necesitan en cada uno de esos capítulos. Pero digamos, en una primera instancia, lo más duro para nosotros ha sido probar que el método sí funciona en ese tipo de personas haciéndolo en la forma que se realizó, y por eso se elige una población, digamos, sana o aparentemente sana, que no tuviera la influencia terapéutica o de otras patologías de base. Pero estamos en el ejercicio de empezar con otras personas que tienen ya aspectos más concretos, y también es importante decir que esto está desarrollado en el contexto de su utilización en pacientes ambulatorios, porque para la UCI y para los escenarios donde se tienen pacientes con condiciones más inestables, pues ya existen otros métodos que son muy excelentes y son, digamos, la base de la atención de estas personas, la ecocardiografía, la utilización de otras técnicas como la impedanciografía, etcétera, que son bastante versátiles para esos escenarios. Aquí lo que necesitamos es un método que usted pueda utilizar en su paciente en el consultorio o en la casa, y que pueda calcular su estado hemodinámico desde la presión arterial obtenida en forma adecuada, y con eso dar algún tipo de orientación terapéutica. Muchas gracias, Dagnóvar. Osvaldo, adelante, tienes el micrófono disponible. Buenas noches a todos. Primero felicitar a Miguel Giraldo por la presentación y al doctor Dagnóvar y a todo el grupo de investigadores por esta magnífica publicación. Doctor Dagnóvar, pues conociendo su ímpetu en la investigación y el desarrollo que ha tenido en los distintos métodos no invasivos para el estudio de la hipertensión arterial, mi pregunta va concretamente a que Miguel nos comentaba que estos fueron métodos no invasivos no continuos por la monitoría ambulatoria de la presión arterial, pero usted también ha desarrollado los métodos no invasivos continuos como el clan volumétrico. ¿Tienen alguna idea sobre llevar estos métodos a futuro a comparaciones con el clan volumétrico para medidas continuas? Muchas gracias. Gracias, Enrique. La verdad es que sí. Nosotros tenemos actualmente el clamp volumétrico como una técnica que usamos muy comúnmente para monitoría continua de presión arterial, tanto en hipotensión como en hipertensión. Y una de las cosas que sigue es llevar, por ejemplo, a estos pacientes a la mesa basculante, porque el gasto cardíaco es muy afectado por la resistencia vascular sistémica, y varias de las fallas que han mostrado otros métodos que usan la onda de pulso arterial es que no se comportan muy bien en pacientes con inestabilidad en la resistencia vascular sistémica. Y eso es un hecho que uno puede ver claramente cuando hace mesa basculante. Entonces, sin duda hay que hacer una comparación de esta técnica nueva con las técnicas como la de volumen vascular por clamp y otras que son de uso continuo para medición de la curva arterial, para comparar los cambios que hay a nivel del gasto en esos casos. Se abre toda una ventana. Yo quisiera como decir eso. O sea, lo primero es romper la posibilidad de que eso no se podía hacer y decir, ya tenemos una técnica que lo permite. Ahora hay que hacer todo el ejercicio de compararlo con métodos continuos, con métodos ambulatorios. Incluso estamos muy interesados en hacerlo contra termodilución también, porque la idea es esa, es que estos métodos pongan su lugar donde deben tenerlo, ¿cierto? Entonces, si eso se considera el gol estándar en general, pues hay que hacerlo contra termodilución también, hay que hacerlo contra las nuevas imágenes como la tomografía y la resonancia, que también miden volúmenes cardíacos, etcétera, la medicina nuclear, etcétera. Y es como el nuevo camino que tenemos que desarrollar en esta área. Muchas gracias, Dagnóvar. Está el doctor Domingo Caraballo. Domingo, tienes el micrófono habilitado. Adelante. Buenas noches a todos. Primero, como todos, felicitaciones a Miguel y al doctor Dagnóvar y a todo su equipo de trabajo en esta investigación que me parece muy interesante. Yo tengo una pregunta abierta para el grupo y es con relación a la distensibilidad y la edad. Aquí se habla esto como un modelo matemático, como se ha planteado, pero a mí me ha llamado la atención. El equipo, Miguel lo estaba mostrando en la parte final, cómo moviendo el cursor podemos modificar directamente ese volumen de eyección. Pero mi pregunta es, ¿eso realmente se puede aplicar así tranquilamente para todas las edades? Así sean personas sanas, teniendo en cuenta que la distensibilidad se modifica mucho con la edad.
Domingo, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias por tus palabras. La distensibilidad es un capítulo clave en esta historia. La verdad es que, pues obviamente lo que nosotros estamos obteniendo tiene desde atrás mucha investigación de otros grupos. Hay varios grupos que han estudiado cómo es el comportamiento de la aorta en distintas edades. Digamos, hay una investigación que hace parte del modelo que nosotros aprovechamos, es de un investigador holandés que se llama Lange Wouters, que en los años 80 tomó muestras de aorta de personas recientemente fallecidas entre los 30 y los 75 años y se las llevó al laboratorio en forma inmediata y en los siguientes 30 minutos las montó en baños de perfusión tisular y hizo toda una analítica hermosa de cómo era la distensibilidad de esos segmentos de la aorta a las distintas edades de las personas que evaluó y sacó unas fórmulas que se llaman los arcotangentes, que permiten saber qué tanto estira una aorta en esos rangos de edades en esas personas para poder utilizar estos métodos. Entonces, en realidad nosotros también aprovechamos varios de esos hallazgos para incluirlos. Si ustedes ven en el modelo de regresión lineal múltiple, hay una parte que tiene una cosa que llama la evaluación de la distensibilidad de la aorta por ese método que acabo de citar. Entonces, sí, esto sí aplica para ese espectro de edades porque tiene en cuenta el cálculo que hicieron estos investigadores de cómo es la distensibilidad de la aorta. Nosotros lo que hicimos fue agregarle cosas que antes no era posible utilizar como parte del método. Era cómo calculo yo el área sistólica del flujo aórtico para poder obtener mediciones de volúmenes. Entonces, con esas nuevas técnicas donde agregamos esos posibles cálculos que dan esas nuevas dimensiones al gasto cardíaco, es que pudimos ser capaces de obtener estos parámetros que sí son válidos para cualquier rango de edad. Obviamente, en los extremos, como todo es un poco más complejo, los extremos quiere decir en edades por los lados de 20, 25 años o por los lados de 80 y más. Ahí hay un poquito de inestabilidad porque no hay muchos estudios en esos espectros de edad y es algo en lo que estamos en este momento también haciendo alguna investigación complementaria. Muchas gracias, doctor Danover. Con mucho gusto, Domingo, un gusto que estés en esta reunión. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Me gustaría que Jaime, que está pues en el auditorio, también haga algún comentario y participe. Qué pena que me... Tienes perfecto, Jaime. Qué pena ahí la luz, pero bueno, muy buenas noches para todos. Excelente presentación, Miguel. Muchas gracias. No es fácil hacer una presentación de estas donde hay una cantidad de conceptos desde la fisiología básica, desarrollados muchos de ellos desde el siglo XIX. Y yo creo que la presentación que hiciste, pues, sintetizó muy bien nuestro trabajo, lo que hemos venido haciendo. Yo quiero, pues, contar que detrás de esto hay muchas otras cosas que de pronto el doctor no ha contado, pero que me parece importante mencionar. Y uno es de dónde surgió esta idea o de dónde parte. Y particularmente, pues, quisiera contar que el trasfondo de todo esto es hacia el sueño que tiene el doctor Dagnovar de tener esos perfiles desde el punto de vista hemodinámico de los pacientes hipertensos. Si bien hoy en día el tratamiento de los pacientes hipertensos se fundamenta o la elección del tratamiento es muchas veces realizada de forma empírica, el tener hoy en día este perfil hemodinámico de un individuo podría contribuir muchísimo hacia el conocer cuáles son esos fenotipos de los pacientes hipertensos y en última instancia pues ofrecerles la mejor estrategia desde el punto de vista de tratamiento. Y una de las limitaciones que teníamos era, bueno, tenemos la presión, pero no tenemos el gasto para poder tener la resistencia vascular. Y si aparte de eso tenemos la compliance, pues obviamente tenemos un conocimiento mucho más profundo de la fisiología de las personas, de lo que está ocurriendo, particularmente en el paciente hipertenso, y de esa forma poderles ofrecer un tratamiento óptimo dependiendo de ese perfil hemodinámico. Entonces, hacia allá iba mi comentario y yo creo que el doctor Dagnovar puede ampliar al respecto.
Te Carlos, retaron. miremos si alguna otra pregunta, alguna otra cosa. Con mucho gusto. Dagnóvar, uno realmente se sorprende los avances que se hacen con estrategias de inteligencia artificial utilizando la electrocardiografía. El grupo de la Mayo nos muestra cómo son capaces de, tomando una información exclusivamente del electrocardiograma, pueden decir la fracción de eyección de los pacientes, Sí. posibilidades de tener, de enseñarle a inteligencia artificial una información alrededor de los datos de la presión arterial del paciente, estos otros datos, y a lo mejor incluirle elementos como el electrocardiograma, de pronto podrían llevar a darle mayor precisión al método, de darle de pronto mayor seguridad. Carlos, muy importante tu pregunta y estamos como en la nueva era de cómo hacer de estos métodos muy capaces para que en forma, digamos, si se quiere, semiautomatizada, comparen lo que están encontrando con los pacientes que ya se han conocido, que tienen cierta evolución y ciertas características, que es toda la teoría de aprendizaje de máquina. Nosotros en este momento tenemos una base de datos de más de 27,000 pacientes entre tratados y no tratados, de los cuales para la continuación de esta investigación estamos tomando alrededor de 8,000 que están sin tratamiento y el resto sí están tratados para empezar a hacer ese tipo de ejercicios donde extraemos las características clínicas, la evolución, los tratamientos que fueron asignados y finalmente el nivel de control de la presión arterial y podemos ir prediciendo cuando llega un paciente nuevo, acorde con estas características hemodinámicas que vamos extractando, a qué tratamiento en forma predictiva respondería y cuál es el nivel esperado de control de la presión arterial con una sola medicina o con una terapia de combinación, que de alguna manera es como el estado mejor que podemos lograr de cómo entender y cómo tratar bien a un paciente acorde con sus características particulares, incluyendo las patologías que tenga. Entonces, creo que en ese camino estamos y en un próximo cercano van a ver muy bien en las publicaciones cómo vamos a mostrar ese camino como es, porque creo que tenemos suficiente material para hacerlo. Muchas gracias, Dagnóvar. El doctor Juan Camilo Ruiz pregunta, ¿la comunidad médica en general ya puede tener acceso a este aplicativo para... espérate un segundito que se me corrió. Este aplicativo para la práctica clínica o aún está reservado para algunos grupos especializados? Y pues hace una observación sobre la calidad de la presentación que la califica de excelente. Dagnóvar, adelante. Carlos, lo que presentó Miguel es parte del artículo, o sea que quien tenga el artículo por el link que está allí especificado puede tener acceso a lo que Miguel les mostró, donde pueden poner los parámetros y con esos parámetros calcular la compliance arterial, el gasto, el volumen latido, la resistencia vascular y hacerlos en línea, porque es una aplicación que está disponible dentro de lo que nosotros enviamos a la publicación del artículo, así que lo pueden utilizar perfectamente. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Dagnóvar, ¿cómo fue la recepción de la comunidad médica, de los investigadores de este artículo? Cuéntanos intimidades de eso, porque realmente esto es medio revolucionario para el grupo de Sí, investigadores. pues mira, yo creo que como todo método que sale, que tiene, digamos, una diferencia con lo que ya existe, lo primero fue para los revisores, sobre todo para uno de los revisores, fue muy sorprendente que con una presión arterial obtenida en un paciente, digamos una presión arterial lo más fidedigna posible. Y debo decir ese comentario porque, digamos, uno podría utilizar cualquier toma de presión, pero tiene que estar seguro como clínico que, por ejemplo, las tomas del consultorio a veces no reflejan la presión verdadera de un paciente, porque el paciente tiene o bata blanca o hipertensión enmascarada, entonces puede no reflejar el valor cierto de una persona. Entonces, si yo tengo tranquilidad en que mi presión arterial es el valor cierto de ese individuo,
y la frecuencia cardíaca también, que tenemos que usar las dos cosas, ya puedo entrar a hacer los estimativos que el método permite. Pero eso no había sido descrito, entonces se utilizaban otras técnicas como la medición del contorno de onda de pulso o métodos como la ecocardiografía o la cardiografía de impedancia. Entonces, salir a decir que hay un método que se puede hacer así es un poco atrevido, si se quiere. Entonces, nos tocó trabajar bastante en la sustentación, no solo matemática, sino clínica de los resultados para que los autores que estaban haciendo la revisión nos aceptaran que el método era suficientemente comparable con técnicas más estándar como las que estoy diciendo, como la termodilución que ha publicado muchísimo, u otros métodos análogos a este, o como métodos no invasivos como la cardiografía de impedancia o la ecocardiografía. Entonces, fue parte del ejercicio de convencer a los autores de que fuimos capaces de desarrollar una nueva tecnología, digamos metodológicamente hablando, que es capaz de hacer esas inferencias con valores más sencillos. Como todo, de aquí para allá lo que sigue es empezar a encontrar la aplicación del día a día en grupos específicos y esperamos tener una publicación muy cercana para fin de este año y o comienzos del que sigue, donde vamos a aplicarlo ya en pacientes hipertensos, haciendo todos esos perfiles hemodinámicos y los fenotipos que hemos comentado y que Jaime mencionó hace un momento, donde va a ser muchísimo más útil clínicamente lo que acabamos de descubrir, porque eso sí le va a dar la utilización clínica para el paciente en el día a día. Qué fantasía. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? Tenemos una audiencia muy amplia. Cualquier observación será muy bienvenida. Bueno, parece que son todas las observaciones que tenemos. No sé si Miguel quieres redondear la presentación, hacer un comentario final. No, profe, simplemente decirles que muchas gracias a los dos, de verdad muchas gracias al doctor Dan Novar por toda la asesoría a la hora de preparar pues la exposición y felicitarlos, porque yo no los había felicitado por esa investigación tan increíble que lograron. Ojalá que podamos tener pues muchísimas más utilidades a futuro con las investigaciones que ellos están desarrollando en este momento. Muchas gracias. A ti, Miguel. Yo creo que finalmente Dainovar y Jaime, unas palabras finales. No, muchas gracias a todos. Me alegro que hayan podido tener la oportunidad de estar con nosotros y escuchar estos nuevos avances que esperamos sean muy fructíferos. Como les digo, esperen de nosotros nuestro mejor esfuerzo por mostrar que este tipo de desarrollos son de enorme potencial clínico, sobre todo en un área donde todavía tenemos mucha incertidumbre diagnóstica y terapéutica. Y con eso esperamos cerrar mucho esa brecha, donde podamos darle a un paciente un tratamiento bastante individualizado y podamos predictivamente poder asignarlo también. Entonces creo que eso va a ser el nuevo camino de todas estas áreas que llaman ahora la medicina de precisión. Muchísimas gracias y felicitaciones. Jaime, ¿algún comentario final? Sí, yo creo que estamos en la era de la medicina estratificada o también esa medicina personalizada, y pienso que el poder tener un método de estas características no invasivo y particularmente en el contexto ambulatorio pues va a tener mucha utilidad, no solamente en el tratamiento de los pacientes hipertensos, sino también particularmente en el área en que yo trabajo. Hay el interés en conocer si hay diferencias según esos perfiles hemodinámicos en cuanto a la respuesta a diferentes tipos de entrenamiento en un paciente hipertenso. ¿Será lo mismo que un paciente con un gasto alto, que es hipertenso por un gasto alto, responde mejor a un entrenamiento aeróbico continuo o a un entrenamiento de hangry, por ejemplo, donde hay evidencia del efecto que puede tener? Entonces, esos perfiles, llámese un paciente que tiene más incremento en el gasto, la resistencia o que tiene rigidez, es posible pensar en que la respuesta al tratamiento pues varía dependiendo del medicamento que se le ofrezca, pero también dependiendo de la estrategia no farmacológica y particularmente el ejercicio. Bueno, muchísimas gracias. Una
buena noche y felicitaciones y deseándoles éxitos con todo esto que nos han anunciado que está próximo a llegar para beneficio de los pacientes. Muchas gracias, Carlos. Un gusto de haber estado con todos y estaremos viéndonos próximamente. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Buenas noches para todos. Hasta luego. Hasta luego.